Buenas y santas. Aquí estamos con este taller sobre la Sagrada Escritura o la Biblia. Entonces invitamos a todos los que ya hemos estado en el primer y segundo taller. Ahora en este tercer taller vamos a hablar de los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? También algunas preguntas que ustedes por ahí tengan inquietudes nos la hacen en el trayecto o en el momento del taller que estamos realizando. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Nosotros en la Biblia tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los llamados evangelistas. Por eso nosotros tenemos que aplicar bien el término. La palabra evangelista es aquel que ha escrito los evangelios. Por eso el evangelista Mateo, el evangelista Marco, el evangelista Lucas y el evangelista Juan. Aparte de eso, algunos de ellos han sido apóstoles también. Es decir, por eso es evangelio de San Mateo, de San Marco, de San Lucas y de San Juan. Tanto Mateo como Juan han sido apóstoles, discípulos de Jesús y después apóstoles. Así que esto para que lo tengamos en cuenta, porque a veces utilizamos la palabra evangelista para cualquier cosa y son estos 4. Por eso la próxima vez que quieras utilizar esta expresión, sabes que la palabra evangelista se refiere a los autores de los 4 evangelios. De estos 4 evangelios, 3 son llamados evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Vuelvo a repetir, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se los llama así? Porque si se haría un cuadro sinóptico de los 3 evangelios estos, veríamos las similitudes que tienen en los textos que más o menos están manejando de los episodios de la vida de Jesús, de los dichos y hechos de Jesús. Diríamos que son parecidos, no vamos a decir iguales, pero son parecidos. Entonces yo creo que esto es lo que le hace llamarse evangelio sinóptico. Quiere decir que se haría 3 columnas de la sinopsis de estos 3 evangelios, habrían similitudes, parecidos entre uno y el otro. No así el de Juan, porque tiene otra estructura. La estructura de los 3 evangelios, justamente Mateo, Marcos y Lucas, es parecida, no voy a decir igual. Mientras que la estructura del evangelio de Juan es distinta. Entonces, esto es a los que nosotros llamamos evangelios. Yo creo que en esto nosotros tenemos que descubrir también que estos evangelios sinópticos tienen su antigüedad. El primero en escribirse es el evangelio de Marcos, que fue escrito hacia el año 60 o 70 para los no judíos. ¿Y quién era Marco? Un discípulo, se cree que era un discípulo de Pablo, que después pasó a ser acompañante o discípulo de Pedro. Por lo tanto, lo que escribe Marco es lo que Pedro ha predicado de los dichos y hechos de Jesús. Entonces yo creo que esto es lo primero. Es un evangelio corto, diríamos rudimentario, no tiene ningún trabajo así, diríamos, en la gramática, en el lenguaje. No es un lenguaje trabajado, sino un lenguaje muy simple. Pero porque es el evangelio más antiguo. Después seguiría justamente el evangelio de Mateo y después el evangelio de Lucas. El evangelio de Mateo, que fue escrito entre el 70 y el 110 después de Cristo, y el de Lucas entre el 80 y el 90. Es decir, en ese orden más o menos están los evangelios. El primer escrito del Nuevo Testamento es la carta a los tesalonicenses. No olvidarse, por favor, porque a veces pensamos que se han escrito en el orden que los libros están dentro de la Biblia. Y no.
El primer escrito del Nuevo Testamento es la carta a los tesalonicenses. No olvidarse, por favor. ¿Qué más? ¿Qué es un evangelio? Porque de repente por ahí nosotros llamamos evangelio, pero no sabemos qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Clarito. Eu es bueno. Ángelo, mensajero o mensaje. Por lo tanto, es buen mensaje o buena noticia. Evangelio. Por ejemplo, el nombre Eugenio. Eu es bueno o bien. Genio viene de Génesis, quiere decir de buen origen. Eugenio o Eugenia sería de buen origen. Mientras que ángelo sería justamente buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que nos traen cada uno de estos escritos? Eso es lo que yo les pediría que no se olviden. Lo primero que se ha escrito en un evangelio no es el origen de Jesús, el nacimiento de Jesús, sino la resurrección de Jesús. Vuelvo a repetir, lo primero que se ha escrito de un evangelio es la resurrección de Jesús. Pero para esto, si vamos a hablar de la resurrección, tenemos que hablar de la muerte. Y si tenemos que hablar de la muerte, tenemos que hablar del nacimiento. Por eso es que después se estructura el nacimiento, la concepción, el nacimiento, la vida pública de Jesús, que es su predicación, y después el juicio, la muerte y la resurrección. Pero el núcleo central de un evangelio es la resurrección, porque la buena noticia es la resurrección de Cristo. Yo creo que esto es para que lo tengamos en cuenta cuando queremos nosotros entender los evangelios. Porque, a ver, lo primero que les voy a decir no es una biografía de Jesús. No es la vida de Jesús contada, no. Tampoco es un mito el evangelio. Jesús no es un mito. No se escribe algo para explicar, porque el mito, la relación que tiene el mito, es decir, cuál es la funcionalidad, el objetivo de un mito. Explicar a través de la vida o de algo que nos sucede. Por ejemplo, el origen del ser humano, el origen del mundo, y para eso se buscan mitos en las distintas civilizaciones. Jesús no es un mito. Tampoco es una leyenda. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en las leyendas, es decir, hay una leyenda que dicen que Jesús vino de tal parte o hizo. No, tampoco. Y menos un cuento. ¿Se acuerdan cómo los papás, sobre todo las mamás, nos contaban los cuentitos? Érase una vez en tal parte. Y bueno, contaban la vida del príncipe, de la princesa o algún cuento que nos hacían. Pero era algo que habían inventado para enseñarnos algo. No, los evangelios no son cuentos, no son leyendas, no son biografías, ni tampoco mitos. Que eso nos quede bien clarito. En primer lugar, los evangelios es manifestar la buena noticia de la resurrección de Cristo, de Jesucristo. Por lo tanto, quiere decir un Cristo vivo, no un Cristo muerto, no un Cristo limitado a los 3 años que predicó, sino un Cristo total, un Cristo que es Señor de la historia. Ese es el Cristo glorificado. ¿Qué otra cosa más vamos a tener en cuenta en los evangelios? En los evangelios sinópticos tenemos que hacer, por eso les invitaría a trabajar la palabra de Dios y busquen los títulos que tienen allí y los subtítulos y los escriben en una hoja del Evangelio de Mateo, en otra hoja del Evangelio de Marcos y otra hoja del Evangelio de Lucas, haciendo como una sinopsis con los títulos y subtítulos, para después ver cuáles son las similitudes y cuáles son lo que las diferencia, la distinción entre uno y otro evangelio. También van a encontrarlo, por eso dije, no son iguales, hay similitudes, no son iguales. ¿Qué otra cosa más? También, es decir, hay una estructura en estos evangelios.
El Evangelio de Mateo, por ejemplo, tiene una estructura en 5 partes, que van a ser de acuerdo a los discursos que tiene o de acuerdo a las etapas que tiene, que va marcando. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando entremos en detalle en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos, como dije hace rato, es un evangelio rudimentario, por lo tanto tiene una estructura elemental, lo cual nos lleva a pensar que es el más original. Y el Evangelio de Lucas tiene una clasificación, diríamos, o una mirada, ya que Lucas, el autor de este Evangelio, es un médico. Tiene entonces una mirada desde la psicología, diríamos, del ser humano. Mira las actitudes, los sentimientos, las reacciones de las personas, que no son miradas desde el otro Evangelio. Entonces, también esto, ¿no? En cada Evangelio tiene una mirada distinta. Dijimos que el Evangelio de Marcos fue, diríamos, escrito para los paganos. El Evangelio de Mateo fue para las comunidades judeo-cristianas, es decir, las que venían del judaísmo. Por eso en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar elementos del judaísmo. Y el Evangelio de Lucas tiene una mirada, como yo decía, más bien desde, diríamos, persona o actitud o cosas que va descubriendo Lucas. Por ejemplo, muestra la ternura de Dios, la visión acerca de la mujer, de la oración, de cosas que no son observadas tanto en los otros evangelios. ¿Qué otra cosa más? Hay una simbología en los evangelios. El Evangelio de Mateo tiene una simbología, que es la figura de un ser humano, porque va a hablar de la humanidad de Jesús. Por eso ustedes cuando vean en el Evangelio de Juan la figura humana, quiere decir que habla de la humanidad de Jesús. Mientras que el Evangelio de Marcos habla de Jesús como el león de la tribu de Judá. Por eso el Evangelio de Marcos tiene la figura de un león, que es Jesucristo como león de la tribu de Judá, es decir, el descendiente de David, el hijo de David. Eso sería la simbología de Marcos, con un león. Y el Evangelio de Lucas tiene un toro, porque habla del sacrificio que se realiza en el templo, justamente para hacer ver la relación que tiene la humanidad de Cristo, pero asociada al templo. Por eso aparece un toro, es decir, como una relación sacrificial. Y el Evangelio de Juan tiene un águila, porque es una mirada elevada, una mirada teológica. Esto para que lo tengamos en cuenta y podamos hacer una lectura del Evangelio. Cada uno, ya les dije el otro día, ¿no? Pueden leer el Evangelio de Mateo cada día de este mes, cosa que le va a abarcar un día, un capítulo, les va a abarcar justamente todo el mes. Pueden leer el Evangelio de Marcos, que es más corto, 16 capítulos, el Evangelio de Lucas, que tiene 24 capítulos, y el Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos. Así que esto es para que lo tengamos en cuenta. El más largo es Mateo, el más corto Marcos, y los otros son intermedios. ¿Qué otra cosa más podemos hablar de los evangelios? Los evangelios, en realidad, lo que presentan es dichos y hechos de Jesús. ¿Por qué? Es lo que los testigos de la resurrección vieron y oyeron. Por eso son dichos y hechos de Jesús. Lo que escucharon acerca de Jesús o lo que vieron acerca de la persona de Jesús. No son biografías de contar qué hacía, de dónde... No. Es hablar de lo que Él habló y de lo que Él hizo. Serían sus enseñanzas, llamadas parábolas como género literario, y por otro lado, los milagros o los gestos que tiene Jesús de acercamiento o bien de ayuda al otro. No sé si les queda alguna pregunta para hacer. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Sí, yo creo que muchos de nosotros, yo creo que es una linda pregunta, aunque parecería obvia, ¿no? Porque alguno que escucha va a decir, uy,
¿Qué quiere decir que no sabe para qué está la Biblia? Yo creo que muchos no sabemos para qué está la Biblia. Porque a veces decimos, yo soy bien católico, pero en realidad no sabemos para qué tenemos la Biblia. Y es para, en primer lugar, reconocer qué es la palabra de Dios. Es decir, es conocer a Dios. San Jerónimo llega a decir, el que desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Cristo. Así que, si yo no leo la palabra de Dios, difícilmente conozca a Dios. Voy a hablar de Dios, pero de oídas, o de un invento que yo tengo acerca de Dios. ¿Qué imagen tengo de Dios si no conozco la Sagrada Escritura? Por eso, en ese sentido, como respondiendo a esta pregunta, ¿no? Muchos dicen por ahí, la Biblia en el Antiguo Testamento habla de un Dios castigador. Y fíjense que no habla de un Dios misericordioso. Ya en el texto del Éxodo dice que Dios es misericordioso y tardo en montar en ira, tardo en enojarse. Así que por eso hay que conocer antes de hablar. Como escuchamos decir a alguien que el Dios del Antiguo Testamento es castigador, es juez, eso es lo que nos queda y eso decimos, pero ni siquiera a veces hemos leído la palabra. Por eso es bueno leerlo, ¿no? Y la presencia de Jesús en el Evangelio es la de la misericordia encarnada, personificada. Por lo tanto, cuando uno conoce el Evangelio, cuando uno lo conoce a Jesús a través de la palabra de Dios, conoce a un Dios que se ha hecho hombre. Para poder entender la Biblia, ¿por qué libro, por qué capítulo puedo empezar a leer? También eso, ¿no? Porque les digo, yo cuento de cuando yo era chico, tenía 14 años, le pedí prestado en la Biblia a un chico que iba al seminario menor, yo todavía estaba en colegio, terminé en un colegio estatal, así que yo estaba en un colegio así, no tenía nada de religión, entonces le pedí prestado y yo pensé que era como agarrar un libro desde la primera página hasta la última y empecé a leer el libro de Génesis, el libro del Éxodo, es decir, así, a veces me quedaba hasta las 4 de la mañana porque después se la tenía que devolver a la Biblia, entonces trataba de leer todo rápido como si fuera un libro de lectura, como se lee un libro de lectura. Y no, la Biblia lo mejor es comenzar por los evangelios, sobre todo porque va a ser más comprensible para poder conocer a Jesús y después de allí sí ir a los otros textos que pueden ser las cartas de San Pablo, las cartas católicas o los textos del Antiguo Testamento. ¿Todas las Biblias son iguales? Cuando uno dice todas las Biblias son iguales, podemos decir que sí en cuanto al sentido de los escritos. Pero recordemos que nosotros mismos, en la versión del español, tenemos distintos españoles, es decir, la lengua castellana tiene distintas formas de expresión. Nosotros, por ejemplo, hablábamos un castellano que no se habla en Chile. En Chile hay palabras o modos que son expresados de otra forma y que para nosotros o nos harían reír o por ahí podrían ser hasta malas palabras. Y viceversa, cosas que nosotros a lo mejor lo utilizamos como palabra simple y que para otros puede ser una mala palabra, se puede entender mal. Entonces hay distintas traducciones de la Sagrada Escritura al español en donde nosotros tenemos que reconocer que se va a expresar. No todos dicen, no hablan el castellano con las mismas palabras, sino con palabras que son similares. Segundo, nuestros hermanos que son de la Iglesia de Cristo, dentro de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica, los hermanos nuestros de las otras iglesias van a utilizar una traducción que es la traducción hebrea y nosotros utilizamos la traducción Septuaginta, se llama. Después me preguntan qué significa eso. Justamente es una traducción que tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento. Hay en la traducción Septuaginta, tiene 7 libros más que la traducción hebrea o judía. Por lo tanto, ahí es a donde tenemos la diferencia. En el Nuevo Testamento, las dos Biblias son iguales. Así que eso sí
No sé si ayuda a la pregunta para que nosotros podamos así llevar a cabo esto. Que Dios los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.